Hola, bienvenidos. El día de hoy les voy a presentar un documental realizado por alumnos de la Universidad San Ignacio de Loyola de la carrera de Comunicación. Este documental trata sobre la problemática de la contaminación sonora en nuestra ciudad de Lima. Sin más preámbulos, los dejo con el video, titulado Lima la sorda. Hoy en día existe un problema que viene afectando la salud física y mental de los limeños sin que estos se den cuenta. Desde hace años, a la contaminación sonora no se le ha dado la debida importancia, porque los daños que ocasiona no son visibles y no deja residuos evidentes, pero lamentablemente está dañándonos poco a poco. Tú has sido expuesto a un trauma acústico. Este trauma acústico está inmerso en lo que llamamos contaminación sonora. Pues es todo ese exceso de ruido que hay en el ambiente y que produce daño en el ser humano. Los peruanos no suelen recordarlo, pero fue el presidente Augusto B. Leguía en los años 20 del siglo pasado que trajo las normas más modernas para regular el tránsito en Lima, y Lima llegó a tener el tránsito más ordenado de Sudamérica. Sin embargo, el tiempo pasó y la situación se desbordó. El crecimiento poblacional de los años 50, 60 y 70 hizo de esta ciudad pues lo que es ahora, una ciudad caótica de 8 o 9 millones de personas, ¿no? Y no solamente fue un crecimiento urbano desordenado, también hubo un crecimiento del parque automotor, un sistema de transporte público muy malo, y todo eso ha desbordado no solamente en una gran población, sino también en un terrible tránsito que trae como consecuencia una tremenda contaminación sonora. ¿Cuáles serían las explicaciones para tratar de entender por qué Lima es una ciudad tan caótica y tan sonoramente caótica? Yo creo que la explicación está en el autoritarismo que suele caracterizar a los peruanos, ¿no? Parece que el peruano entiende que uno, en su afán por sobrevivir, tiene que estar por encima de las normas, tiene que estar por encima de la convivencia misma, de respetar al otro, y así como el peruano trata de lograr todo alzando la voz o imponiendo la fuerza, lo mismo ocurre en la vía pública, en el transporte público. Es decir, quiero avanzar, pues toco el claxon, me demoro unos cuantos segundos en una luz verde que recién se ha iniciado, toco el claxon, estoy molesto, frustrado, pues toco el claxon. Veo que el otro me hace una mala jugada conduciendo, le grito, golpeo, palmoteo el metal del carro, y todo eso se vuelve pues una sinfonía atroz de sonidos incongruentes que lo único que hacen es acrecentar el estrés de los limeños, que ya de por sí es bastante grande. A eso sumémosle pues el transporte público con su cuota de claxon, con su cuota de motores defectuosos, con el hecho de subir y tener que soportar la música que te impone el conductor. Entonces en realidad pues podemos encontrar momentos realmente de sonoridad que son terribles, ¿no? Entonces la explicación de esta contaminación sonora tiene que ver, a mi entender, con una falta de civismo, eso es lo más obvio, con un afán autoritario de querer levantar la voz, en este caso a través del aparato del claxon, para imponer mi punto de vista, para imponer mi forma de conducir y para tratar de sobrevivir en esta selva de concreto que se ha transformado la ciudad de Lima. La contaminación sonora es un problema mundial
En cualquier parte y en cualquier momento del día o de la noche, las personas están sometidas a sonidos que no desean oír. El nivel sonoro total está creciendo de una forma alarmante e incontrolable. En una cultura dominada por lo visual, la facultad de oír ha sido relegada a un lugar de importancia secundaria. La contaminación sonora generada por el ruido era considerada años atrás como la fuente de contaminación más inofensiva, pues solo un sentido era el que lo percibía y por lo tanto era el afectado. Pero el tiempo cambió. Hoy en día el ruido es considerado uno de los agentes contaminantes más invasivos que la atmósfera soporta. Pero igual, ¿estás afectado, digo, o sea, que tiene que ir al médico, al otorrino? No, eso todavía no. Pero sí, ya te afecta un poco cuando conversas, ya no tienes la misma visión. El mismo sentido de oír. Porque ya tu sistema de auricular está acostumbrado al ruido, a la bulla. Entonces cuando te hablan despacio ya no entiendes. El ruido se mide en una unidad que se denomina decibel o decibelio. Esta unidad nos permite poder determinar cuáles son los niveles que una persona puede soportar o hasta qué grado en decibelios una persona puede soportar. Esta unidad de medida decibelio se puede medir gracias a un instrumento que se llama sonómetro. El sonómetro permite que uno pueda determinar a través de una serie de rangos y variables en cuántos decibelios está establecido ese sonido que estamos percibiendo. No se despeguen, que ahora volvemos con más, aquí en Lima la Sorda. Este trauma acústico está inmerso en lo que llamamos contaminación sonora. Pues es todo ese exceso de ruido que hay en el ambiente y que produce daño en el ser humano. El tránsito vehicular, sales a la calle y vas a encontrar un ruido tremendo que sobrepasa los límites de lo permisible. O también, como en tu caso, por ejemplo, que vas a un lugar, un lugar de diversión, ¿no? Pero estás expuesto ahí largo tiempo en la discoteca a un ruido intensísimo. Y ese ruido es el que está producido, le llamamos nosotros tinnitus, como hemos visto acá en las audiometrías, esas mediciones que hemos hecho, con daño auditivo también. Cuando se instala este problema, en realidad es irreversible. ¿Y qué es lo que ha pasado? El ruido ha destruido, en realidad, unas zonas importantísimas en el oído interno, a nivel de lo que llamamos el órgano de Corti, unas células pequeñitas que tienen unos cilios que se encargan de hacer esa transformación del sonido que viene como fuerza física, como una energía, ¿no? Y la transforma en impulsos, digamos, nerviosos. No hay tratamiento para esto. Una vez que se destruye una célula, ya esta no se repone. No estés mucho tiempo, por ejemplo, cerca de un parlante cuando vas a una discoteca. Si estás en un trabajo, trabajas en un lugar, tienes que protegerte y estar atento de que los niveles de ruido sean lo menos posible. Hay muchas medidas que no las podemos hacer nosotros, pero que son producto de educación.
Por ejemplo, el problema vehicular, ¿no? Del ruido del tránsito, de las calles. Eso se puede disminuir teniendo una educación, digamos, dirigida a no estar tocando el claxon todo el rato, tener autos que no produzcan tanto ruido y que haya, por supuesto, toda una reglamentación para que se favorezca el mantener, digamos, a las calles con el menor ruido posible. En general, el ruido es manejable. Todo depende de nosotros. Para regalos, para el diario, para el folder, para viajar. La contaminación sonora la afecta es porque de repente algunos carros que suenan y tocan bocina. Es lo más a nosotros nos afectaría. Hay algunos carros que suenan fuerte, lo que son antiguos, creo, carros viejos que suenan fuerte. Es lo que más a nosotros hace bulla. Se meten y los cobradores gritan y empiezan a llamar a la gente y empiezan a tocar el claxon, avanza y es horrible. Cuando yo me voy a mi casa, que es un lugar donde no hay tanto transmitiendo con un chillido en el oído. Competido, ajá. Eso es lo que siento cuando llego a mi casa. Es una pérdida gradual, ¿no?, de la audición. Obviamente, comparativamente a épocas anteriores, como dijimos, va en función al crecimiento demográfico, crecimiento vehicular. Estamos hablando de 100.000 vehículos anuales que entran al mercado, es increíble, ¿no? Las fábricas, etcétera. Entonces, proporcionalmente se incrementa el número de pacientes que van a tener trastornos auditivos. Uno de los síntomas iniciales que es bastante frecuente, que es el zumbido de oído. Usualmente hay un zumbido que aparece en forma natural. Estamos hablando de pacientes de 50 y tantos años para arriba, o alrededor de 50. Yo podría decir de que hay pacientes alrededor de los 40 años que se están acercando ya por trastornos auditivos. Es común ver a alguien o a muchachos y a personas adultas también con audífonos en las calles, ¿no? Por un lado filtran el ruido ambiental de los vehículos, pero por otro lado hay que ver a qué nivel están escuchando esos audífonos. Los tonos agudos son los que más daño hacen. El humano se defiende de los ruidos intensos, pero de los tonos graves, porque tiene un sistema de protección para eso, ¿no? En cambio, para los tonos agudos se dice que es un invento del hombre, ¿no? Y no existe en la naturaleza, y por tal el organismo no se ha preparado para protegerse de esos ruidos. Es así como la onda sonora llega de lleno a estructuras del oído, y de acuerdo a la intensidad y tiempo de exposición va a producir un mayor o menor daño, ¿no? Da trastornos del área psicológica, en el área de personalidad y comportamiento. Muchas veces te dificulta dormir, conciliar el sueño. Ya es paciente que a veces no duerme bien o no duerme. Ya ustedes se imaginarán cuál va a ser su desempeño al día siguiente. Puede dar reacciones de agresividad, ya que se vuelve un tanto intolerante. Y así uno puede entrar a fases incluso depresivas cuando hay demasiado daño de la parte auditiva. El mejor tratamiento para esto es la prevención, definitivamente. El uso de tapones que van a bajar en 20 a 30 decibeles de protección. Sé que hay ventanas que es la parte más vulnerable porque una pared detiene más o menos el ruido, pero las ventanas no. Hay ventanas que son antiacústicas, ¿no? Y todo lo que es relajación, aparte del estado anímico ahí, podemos promover la circulación, ¿no? Y prevenir, no solo daños a nivel del oído, sino en todo su organismo. De eso que ayuda. Las personas necesitamos silencio para concentrarnos, para atender, para estudiar. Tenemos muchas personas que se quejan del estrés, que están con problemas nerviosos, y vemos que cada vez los hospitales, las clínicas, se atiende a más pacientes
por problemas de tipo nervioso, ¿no? Y entonces el ruido hace que las personas estén de esa forma. Hoy en día se ve que en las farmacias, por ejemplo, van a pedir pastillas para poder dormir, descansar y relajarse. Las personas no pueden relajarse en la noche, están inclusive con sobresaltos, se despiertan a cada momento y no pueden dormir. Hay niños que tienen una serie de problemas por ejemplo, no pueden aprender, tienen problemas de aprendizaje, están sumamente nerviosos, se comen las uñas, el profesor cuando a los padres de familia nos dicen su hijo está demasiado nervioso, y eso ha influenciado para que no pueda rendir un buen examen, un buen paso, y por lo tanto también su nivel académico comienza a deteriorarse, a bajar, etcétera. Los micros no respetan nada. Dentro de los micros inclusive ponen la música, ponen el radio a todo volumen, y a veces la gente necesita tranquilidad dentro de su movilidad. No se despeguen, que al regresar volveremos con más sorpresas y declaraciones que los impactarán, aquí en Lima la Sorda. Estamos aquí de vuelta con más de Lima la Sorda. Cuando un ser humano se va gestando en el vientre de una madre, ¿cómo empieza a reconocer a esa madre? A través de su voz. ¿Cuál es el primer sentido que empieza a formarse dentro del vientre materno? El sentido de la audición. Eso te dice mucho. Para un recién nacido, la madre lo es todo. Es el sonido que primero escuchó, es la música que primero escuchó, es la palabra que primero escuchó. Unido quizás al ruido del agua cuando estuvo dentro y sintió agua dentro de estaba como una piscinita, para que entiendas la importancia que es en nuestra vida el sonido en su máxima dimensión, ¿no? Y la gente no lo valora. Entonces, una pregunta: ¿qué pasaría si el día de mañana perdiéramos el sentido de la audición y no pudiéramos escuchar al ser amado, no pudiéramos escuchar la música que nos gusta, no pudiéramos escuchar los sonidos que nos acompañan? Es una pregunta difícil, pero a través de la pregunta creo que en la respuesta que cada uno pudiera dar refleja la importancia que pueden tener estos elementos en nuestra vida. El tema de la contaminación sonora es un tema muy difícil, es un tema que hoy en día está cobrando vigencia porque definitivamente nos hemos dado cuenta que la contaminación sonora en el Perú es un tema crítico. ¿Eso qué significa? Significa que los niveles de intensidad en la ciudad de Lima cada día son más elevados. Entonces, un joven de 18 a 23 años está expuesto a lo largo del día durante más de 7 horas a ruidos intensos, producidos por el transporte público, producidos por la maquinaria pesada, producidos por ese sonido intenso que tiene dentro de su propio oído medio, gracias a que se incorporó un par de audífonos y que los tiene a lo largo del día por periodos intermitentes. Yo creo que el mensaje, y lo puedo decir en forma directa, a los jóvenes sobre todo, ¿no? Proyectarse de aquí a 20 años. Y la primera pregunta que haría: ¿creen ustedes que de aquí a 20 años van a tener la capacidad auditiva de poder escuchar la voz de sus hijos y más adelante la voz de sus nietos? Yo creo que hoy es el momento para que ustedes se cuiden, para que dosifiquen el uso de los audífonos a lo largo del día, para que traten de disfrutar más de lo que yo llamo el oasis sonoro. Es decir, cada vez salir más con los amigos e ir a pasear a parques, a lugares abiertos, a disfrutar de la naturaleza y contaminarse cada vez menos del ruido de la ciudad. Es muy importante desconectarse y tener un espacio y un contacto con la naturaleza. Eso te da, aparte de una energía increíble, te permite también que tus oídos se limpien y se purifiquen. Lamentablemente vivimos en ciudades, en urbes, yo le digo urbes de cemento. ¿Por qué? Porque estamos llenos de edificios donde el ruido cada vez es mucho más intenso, pero tenemos que empezar a cuidar nuestra audición. Yo no sé si antes ustedes se habrían percatado de ello, pero ustedes están perdiendo la audición en forma paulatina e irreparable. Y es necesario
Creo que lo primero es hacerse un despistaje audiológico, ir a un especialista para saber cómo estamos, porque la pérdida auditiva puede ser en uno, en el otro o en los dos oídos. Pero creo que disfrutar más de la naturaleza, uno, dosificar el uso de audífonos, dos, conversar más con nuestros amigos, tres, disfrutar más de los espacios abiertos, cuatro, y finalmente tratar, en la medida de lo que se pueda, levantar menos la voz. O sea, tratar de que nuestras conversaciones sean en 40 o 50 decibelios, tratar de disfrutar más y de, si es posible, no exponerse mucho a lugares muy ruidosos. Y Lima tiene sus lugares muy ruidosos y es inevitable que cada día nos expongamos a ellos, pero por lo menos si podemos usar algunos taponcitos, en las farmacias venden unos taponcitos para oídos, ¿no?, que nos permiten dormir con tranquilidad y nos permiten incluso poder tener un desplazamiento, si viajamos en unidades de transporte públicos, un desplazamiento un poco más tranquilo y calmado, con nuestros taponcitos colocados en los oídos. Evitamos que también ruido externo nos perturbe quizás más de lo que ya podríamos estar perturbados hoy en día. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo por hacer, pero ustedes, creo que en sus manos está también cuidar su propia salud auditiva. Acá en Lima estamos sumamente bombardeados por todo el caos y sobre todo tanto en el sonido, en las luces y en el tránsito. Yoga es un gran abanico que se puede ver de diferentes puntos. A nivel psicológico le da una gran paz mental, bastante. Pueden hacer que las personas puedan respirar mucho mejor y eso hace que puedan bajar los niveles de ansiedad, los niveles de depresión, la concentración. Tiene un gran impacto psicológico. A un nivel físico le da bastantes cosas en las cuales se quedan enganchadas. La disminución del estrés, disminución en la tensión muscular. Hay mucha gente que está a punto de operarse y haciendo yoga simplemente no están operadas, han reducido las dolencias que tienen en la columna, escoliosis. Los beneficios son muy grandes. En el aspecto espiritual, para las personas que quieren verlo desde ese punto, es que el yoga es en sí hecho de una forma de devoción, una forma de conexión con el creador, con la naturaleza, con la energía que te rodea. Entonces, desde cualquier punto, la persona que quiera hacer yoga puede ser enganchada. Uno, cuando está tumbado en su cama y cuando acaricia el silencio, es cuando te empiezan a venir todas las cosas a la cabeza, te bombardea lo que tienes que hacer, lo que no has hecho, que por qué hiciste esto, que por qué no lo has hecho. Entonces uno nunca tiene esa pausa o esa mente en blanco que se dice. Entonces justo en la parte final de una clase de yoga, que es la parte de relajación, es donde siente su cuerpo y su mente queda en pausa. Ese silencio interno en el cual solamente percibe lo que está dentro de él, es el silencio que busca cada persona en el yoga. Yo les recomiendo que hagan actividad fuera de la ciudad, que hagan cosas lejos de la ciudad, que puedan salir a caminar, que puedan estar desconectados del móvil, aunque sea mediodía, que les va a hacer de mucho beneficio. Pennies from heaven, find your fortune falling all over town. Be sure that your umbrella Jennifer Package, sunshine flowers. You want the things you know, must have shown. So when it starts to thunder, don't run under a tree. There'll be pennies from heaven. Esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Espero que todos pensemos dos veces antes de volver a tocar claxon en nuestra ciudad, porque esto fue Lima la Sorda.